nos falta un poquito de aire, estamos un poco oxidados. Hola amigos, ¿cómo están? Tengo el gusto de estar hoy súper bien acompañado aquí con Ricardo Chávez y Diego. ¿Cómo estás, Ricardo? Hola, buen día. Tengo el gustísimo y quiero presumirles que Ricardo es el primer mexicano en subir a la nariz, ¿no? Sí, así fue allá en el año de 1980. Eduardo Mosqueda y yo, nos metimos a esa ruta, a la nariz. Bueno, pero pues ahora vamos a indagar un poquito cómo fue tu crecimiento, cómo fuiste tú acercándote a la escalada. Bueno, que nos compartas tu historia, ¿no? Okay. Entonces, contarte cómo fue que empecé a escalar y todo esto. Sí. Muy bien. ¿No? A ver, entonces, bueno, la primera etapa, ¿dónde fue? ¿O dónde te acercas? ¿Con quién? ¿Cómo? Sí, yo empiezo a escalar allá en 1979 con un amigo que se llama Javier Dinorín Salazar, y pues es un accidente esto, porque le presento un examen de química y él, en pago a que yo le pasé ese examen, él iba para ser licenciado en Derecho, entonces la química no tiene nada que ver con la abogacía. Entonces yo le presento el examen, ahora él es abogado y yo soy escalador. Okay. Porque, o sea, la química, a fin de cuentas. Y ese fue el inicio de mí como, vamos a decir, como montañista, como escalador. Él te invita, te acerca. ¿A dónde eran esas primeras salidas? Sí, él estaba en el Socorro Alpino y él conocía gente de la vieja escuela, por decirlo así, ¿sí? Y conocía a Memo Álvarez del Castillo, que pues ahora somos amigos, y Gustavo Díaz, que somos amigos, pero era una generación anterior a lo que finalmente a mí me tocó vivir como escalador. ¿De qué año estamos hablando? ¿Qué? Te decía, mira, yo es allá agosto, septiembre de 1979, y es un año en el que, al menos para mí, me encuentro después con la escalada, y él me había llevado a hacer alta montaña, pero también me empieza a enseñar lo que es la roca y me lleva al Chiquihuite. Entonces el Chiquihuite era un lugar espléndido para escalar, lástima que ahora ya no se pueda por todos los problemas que hay sociales. Pero es un lugar muy bueno para que se escale. El caso es que allí fui por primera vez con él a escalar, a conocer la roca. Allí conocí gente que después iba a ser gran escalador. Su nombre es... me da emoción porque ya no está mi amigo con nosotros. Es el pelón, Adrián Benítez. Y en ese momento Adrián Benítez, yo no lo conocía, simplemente en ese momento llegamos y él escalaba con otro amigo, Toño Avitia, y estaban liberando rutas en el Chiquihuite y contaba muy emocionado que estaban haciendo cosas así. Y para mí pues era absolutamente nuevo eso, yo no sabía ni de qué hablaban. Y ya, ellos se fueron a sus rutas, mi amigo y yo nos fuimos a una ruta que se llama La Colorada en el Chiquihuite y me puso a puntearla. Y es una ruta que sé que ahora no era de las fáciles, y finalmente creo que siempre he tenido la capacidad para ser escalador, y punteé la ruta de La Colorada en el Chiquihuite. ¿Qué fue lo que te enganchó a escalar? O sea, ¿qué te movió la escalada? Fíjate, es una pregunta que ni yo mismo me sé dar respuesta, porque pasé por muchos deportes desde niño. Soy campeón nacional en atletismo, en 100 metros planos, en relevos de 4x100, salto de altura, en lo que es la primaria. Después continúo haciendo deportes, pruebo varios, básquetbol, voleibol, el clásico fútbol, y hasta me voy a intentar jugar americano, que finalmente por algunas razones, porque no pude, y esas razones es que te absorben mucho tiempo. Y en aquel tiempo yo quería ser escalador,
bueno, quería ser deportista, quería ser estudiante y necesitaba para eso trabajar. Entonces la escalada es un deporte perfecto para mí, porque solo los fines de semana lo podía practicar, y los fines de semana es lo que yo tenía libre, porque todo lo demás de mi semana estaba ocupado. Entonces la escalada en roca era el deporte perfecto para ocupar el poco espacio que tenía libre. Viene una etapa en donde es tu profesionalización, o sea, donde ya te capacitas, tomas un curso, ¿no? Sí. ¿En dónde se da esto? Sí, después de escalar un tiempo con este amigo, entramos ya a la facultad y vemos en la Gaceta Universitaria, la de la UNAM, que hay un curso de montañismo. Y pues nos fuimos al cubículo que en aquel tiempo estaba en el costado sur del Estadio Olímpico, nos inscribimos a un curso básico y tengo la enorme suerte de que en ese curso básico, bueno, el que me toca como instructor es Carlos el Malo. No podía tocarme mejor instructor de entre todos los que estaban en ese momento, porque fueron en esa temporada salieron 7 cursos en la misma fecha, cosa que creo no se ha repetido en la universidad. Entonces, dentro de los 7 instructores que estaban dando básicos, a mí me toca con Carlos el Malo, y eso pues hace que yo me empiece a desprender de todos los demás escaladores, porque estoy tomando un curso con uno de los mejores en ese momento. Y ahí, bueno, ¿qué sigue después? O sea, obviamente te vas sintiendo mejor y vas creciendo y decides tomar nuevos retos, ¿no? Sí, nuevos retos. Lo que sigue, pues ya tomo el curso, me inscribo a un curso técnico que como trabajaba y estudiaba, no lo cumplo al 100%. Y aquí pues me salto un poco las trancas, por ponerlo así, y llego un sábado con Eduardo Mosqueda, que Eduardo Mosqueda en ese momento junto con Carlos el Malo habían escalado ese año en septiembre del 79 la ruta de Salaté en el Capitán. Entonces ellos en ese momento eran la pauta a seguir en México, ¿sí? Eran quienes estaban yendo hacia adelante. Entonces llego con Eduardo y le digo que yo estoy inscrito en su curso, y él me contesta que ya lleva 2 salidas y que yo ya estoy reprobado para él y que si quiero vaya y si no, no, para él es lo mismo. Y él con orgullo y yo con el mío, pues yo dije, no, pues yo, ¿qué voy a estar viniendo con este cuate? Si es un payaso. Y yo seguí viniendo a la Coconetla. En ese tiempo venía con mi hermano. Y vengo a la Coconetla porque Carlos el Malo nos trajo a la Coconetla. Y la ruta que Carlos el Malo nos puso el yoyo fue la Dalia. Y entonces dije, bueno, pues para esto Javier Dinorín, que es con quien empecé a escalar, ya me había regalado su equipo. Una cuerda, 7 mosquetones de acero y 8 nueces. Y con eso yo escalaba aquí en la Coconetla. Siempre medios tramos. Nunca conocía yo los tramos de arriba. Y regreso con Eduardo Mosqueda. Entonces yo seguí escalando y Eduardo Mosqueda, cuando él traía sus cursos, me veía aquí. Y luego llegó el momento en que él viene a escalar y me ve aquí. Y él ya venía con sus hermanos. Y yo creo que vio que tenía capacidad para escalar. El caso es que me dice que si quiero escalar con él. ¿A qué escalador le pueden decir que si quiere escalar con el mejor y no quiera? Y yo dije, sí, desde luego que quiero escalar contigo. Entonces, sin ninguna envidia, Eduardo me empieza a pasar todo su conocimiento. Y me salto, ahí es donde les digo que me salto las trancas, porque para adquirir todo ese conocimiento en forma, vamos a decir, armónica, había que pasar por los cursos. El proceso, tiempo. Y yo me salté todo eso. Y al saltarme todo eso, después llega el tiempo de ser seleccionado, el tiempo de selección en la universidad para ir a las expediciones que en ese tiempo hacía la universidad. Creo que ahora ya no las hacen. Por ahí hay una anécdota, ¿no? Y yo llegué a escuchar con los amigos que alguien tenía las llaves de la Coco, ¿no? Creo que estabas aquí desde muy temprano, había una dedicación, unas ganas, ¿no? Sí. ¿En qué etapa fue eso? O sea, ¿estabas preparando alguna salida o era...? Eso ya fue posterior
al haber escalado en Yosemite. Pero éramos jóvenes y la juventud va acompañada de pasión, ¿sí? Y teníamos enorme pasión, y digo teníamos porque escalábamos, como hace rato les decía, Adrián, Carlos, Germán, Elsa y yo. Ese era mi equipo. Y cuando yo regresé de allá de Yosemite, escalé con ellos. Y de la misma forma en que yo absorbí toda la escalada por parte de Eduardo, ellos también empezaron a absorber enorme cantidad de conocimientos, porque ellos venían de la escuela antigua y ellos eran escaladores mucho antes que yo, pero les faltaba conocer esta parte y la conocieron pero facilísimo. Jóvenes y abiertos a aprender, ¿no? Y bueno, esta experiencia en Yosemite, ¿cómo se da? O sea, viene esta parte en donde empiezas a escalar con Lalo, y en qué momento ya surge, tenemos que hacer algo, vámonos. Sí, o sea, esto de estar en Yosemite fue que entré a la selección, fui seleccionado sin haber hecho los cursos. Para esto se hizo una selección aquí en la Coconetla, y algunos de los opositores que habían tomado todos los cursos decían, pues es que este cuate no tiene ningún derecho a tomar porque no ha tomado todos los cursos. Te habían visto. Y entonces Eduardo, muy inteligente, dice, bueno, pues o sea, nada más que entra al examen, y si pasa los exámenes, si pasa lo que es escalar, pues se queda. Y pues me quedé junto con otro amigo, el Saltamontes, ¿sí? Y otras personas, pero el que tengo muy grabado es a mi amigo el Saltamontes, porque él, Mauricio, que ahora hace himalayismo, también fue. Entonces nos fuimos, o sea, esos son los que nos fuimos después de haber hecho un examen de selección aquí en la Coconetla. ¿Y el objetivo era ese, subir la nariz o...? No, fue como que la selección natural. Lo primero el objetivo era escalar la regular del Half Dome, y en cordada de 4. Pero para nuestra buena suerte, César Álvarez del Castillo y Miguel Ángel Gómez, el día que nosotros llegamos ahí a Yosemite, esa noche ellos bajaron de haber escalado la ruta de la regular del Half Dome, de tal forma que son los primeros mexicanos que agarran y, o sea, como cordada mexicana, escalan la ruta del Half Dome, y éramos muy competitivos en ese tiempo. Entonces había enorme... O sea, el hecho de que ellos ya lo hubieran hecho, tuvo que... Sí, influyó. Entonces, pero no influyó para que nosotros cambiáramos de pared. Eduardo dijo, bueno, ya la regular ya no tiene sentido, nos vamos a la directa. Y es una ruta que no se ha vuelto a escalar por mexicanos. Es una ruta muy bonita, te pide un poquito más, y solo un poquito más. Cualquiera de los que escalan grandes paredes en México la puede hacer. Y por ahí nos fuimos, por la directa del Half Dome, que se une en el momento en que llegas a Big Sandy, que está allá como por el tramo 18. Allí se unen las dos rutas. Y bueno, ya cómo deciden, cómo se animan. O sea, ¿cómo nos animamos a lo de la nariz? Después de haber vagado en el valle como 15 días después del Half Dome, vagado porque nada estábamos haciendo, un día quien fue la esposa de Eduardo, Lilian, dice, pues a mí me gustaría que Ricardo y Eduardo escalaran una gran pared, pero nada más ellos dos, porque ya se había visto de una u otra forma que había mucha compenetración entre él y yo. Entonces, dice Eduardo, ¿qué? ¿Si te gustaría? La respuesta es la misma. O sea, ¿cómo no vas a querer escalar con el que en ese momento es el mejor? Y además, mi amigo con el que yo empecé a escalar, lo primero que me dijo, a forma de estar enseñando, es, para que tú seas un buen escalador, tienes que escalar el capitán. Mientras tú no escales el capitán, no puedes considerar que eres un gran escalador. Al menos esa era la filosofía de hace más de 35 años. Y pues nos metimos. Eduardo me dijo, ¿qué quieres escalar? Yo le dije, el capitán. Y él dijo, bueno, pues la nariz. De una vez vámonos a la nariz. Y así fue como nos metimos. Y también esa fue otra historia, ¿eh? Así brevemente, digo, el tiempo no nos alcanza, ojalá, pero necesitaremos, yo creo que más charlas. Pero así brevemente, un resumen de cómo fue ese ascenso. ¿Cómo fue ese ascenso?
fue emocionante, fue hermoso. El compartir con alguien, o sea, que tu compañero de cordada todo el tiempo sea positivo, es muy bueno. Y para esto voy a citar dos ejemplos, uno con él, con Eduardo, y otro con Adrián. Cuando escalo con Eduardo, él puntea el primer tramo, llego al punto o sea, empiezo a subir en Yumars, y cuando llego con él me dice, bueno, ya nada más nos faltan 33 tramos. Bueno, ahí vamos. Eso es ser positivo. Y dentro del seguir siendo positivo, casi 4 años después, en el 84, estoy en Salatec con Adrián, en medio de una tormenta, estoy punteando el oído, y en lo que es el lóbulo, o sea, tú vas de frente a la pared y ves todo el vacío. Más bien de espalda a la pared y ves todo el vacío. Y estábamos en una condición de tormenta, o sea, era una cascada eso. Y Adrián me grita, Ricardo, Richard, y volteó con él enojado, con todas las malas palabras que conocemos los escaladores, y me dice, con estos, ya no te estés haciendo pipí porque me mojas. Estábamos en medio de una tormenta, y ese era el nivel de positivismo que teníamos. Y eso te ayuda siempre a salir adelante. Ok. ¿En cuánto tiempo fue ese primer ascenso? Hoy está muy de moda estar midiendo y bajarle el tiempo y todo, pues ya es una cosa tremenda, pero ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando de 1980, ¿sí? Septiembre, octubre del 80, ya no sé bien, pero fueron 4 días. Ok, 4 días en la pared. 4 días metidos en la pared, y fueron 4 días en que cuando bajé, le dije a mis amigos, ahora sí ya soy un escalador. ¿Y lo tenían calculado más o menos así? Absolutamente. O sea, teníamos 4 días de tal forma que o sea, en la siguiente mañana salimos de noche, en la mañana todavía teníamos 1 litro de agua para hidratarnos en el descenso, que fue como de 3 horas porque nos bajamos caminando por todo el trail. Pues padrísimo, ¿no? Sí, es un recorrido que cuando he vuelto a escalar el Capitán ya no lo he hecho por ahí, me he bajado por los rapeles. Ok. Y bueno, ¿alguna pregunta que quieras hacer tú, Diego? No, todavía no. Pregúntenme dentro de lo que yo pueda contestarles y que esté dentro de mi conocimiento, va. Digo, ahora estamos hablando de 1980. Sí. De ahí te aventaste también, sé que unos viajes, anduviste por Alaska, o sea, ¿tus ojos para dónde voltearon después de ir allá? Pues sí, o sea, yo volteo a Alaska por 2 condiciones, y la verdad, mira, o sea, fue por hambre, tengo que decirlo así, pero, o sea, llega un momento en el que me quedo sin empleo en México, ¿sí? Y un amigo ya se había ido para allá, Alberto Balancán, que era del equipo de la Universidad de Alta Montaña. Un año antes él se había ido y me había dicho que si me quería ir con él. Entonces le dijo, no, porque pues yo estoy trabajando, tengo empleo. Poco tiempo después me quedo sin empleo, y cuando él se tiene necesidad de volverse a ir, me dicen que él ya se va, que si quiero irme con él. Entonces me voy, ¿sí? 1983, 84. El caso es que yo, o sea, me voy con él, sí trabajo allá, o sea, tengo muy buenos recuerdos de todos los estadounidenses. Trabajo duro, ¿no? Sí, se trabaja muy duro, pero la gente allá son buenas personas, muy buenas personas. El caso es que después yo regreso al siguiente año, bajo la misma condición, y me encuentro a un amigo que va a ir a escalar el Monte McKinley. Y cuando ando por Alaska, dentro de lo que yo hago del montañismo es irme al McKinley, igual por accidente. Y yo no tenía el equipo más que todo lo que me llevaba de aquí de México o sea, como equipo de montaña me iba disfrazado de montañista, pero no tenía todo el equipo para escalar el Monte McKinley. Él iba a ir con otra persona, y esa otra persona no va, pero se complementa mi equipo con el de él, y ya tengo pues mayor equipo para ir al McKinley. Pero más allá de eso, yo tenía un ahorro de $1,600 que la empresa me los debía de lo que había trabajado el año anterior en bonos. Me los pagan, y me pagan lo que ya había trabajado en ese momento, de tal forma que reúno como $3,000, y Ricardo junto con Dave Seigen se va al McKinley.
¿Y qué tal la experiencia? La experiencia fue dura, porque mi inglés hasta ahora sigue siendo muy malo, muy malo. Es dura, pero muy enriquecedora finalmente, al menos para mí. Dave y yo empezamos a subir por un lugar donde no había ruta, y no sé si ahora la haya. El caso es que, y creo que sí, unos españoles ya por allí subieron, y llegó el momento en que nos encontramos como a 5,000 metros, una pared un tanto tumbada. Y no es una pared grande, era tal vez 50 metros máximo. Pero Dave todo el tiempo llevaba esquíes. Y yo nunca, pues seguro que él me dijo para qué eran los esquíes. Pero pues mi mal inglés nunca lo entendió. Y entonces, cuando llegamos a esa pared, Dave me dice que hasta allí llega. Entonces, me explica nuevamente por qué hasta allí llega. Y les digo qué pasaba. Él tenía que bajar con esquíes, esquiando todo el monte McKinley sin quitárselos. Y esa pared era un obstáculo para él, porque si seguía hacia arriba, cuando viniera hacia abajo, tendría que quitarse sus esquíes. Y como todo objetivo, ya no lo hubiera cumplido. Entonces dice, hasta aquí yo llego. Y me hace entender que él me lo había dicho. Digo, bueno, pues mira, yo voy para arriba. Era joven, tal vez inconsciente en ese momento. Inconsciente, pero no ignorante. Y me subo. Nada más le pido que me ayude a fijar la cuerda para poder yo en el regreso hacer el rappel. Y yo decía, pues estamos como a 5,000. Y allá en México, de Tlamacas para la cumbre del Popo, pues son como 1,000 metros. Y de aquí para arriba, pues son como 1,000 metros. Eso yo me lo he hecho en horas. Ya no sabía que estaba en el McKinley. ahí la inconsciencia. Bueno, sabía que estaba en el McKinley y de ahí la inconsciencia. Finalmente la latitud y las condiciones de montaña importan. Hice prácticamente un día y cachito en llegar a la cumbre del McKinley, y cuando llegué allá arriba, al empezar a sacar fotos, que tengo ninguna, por condiciones de que alguien por ahí me robó muchas cosas en los regresos. El caso es que estoy sacando fotografías y se ve un manto de nubes allá a lo lejos. Y pero el viento me está pegando. Y digo, a ver, bajo la experiencia, ¿sí? Lo que yo he vivido en las montañas de México, esas nubes que están allá van a llegar aquí. Y esas nubes se van a vaciar aquí. Y dicho y hecho, como 3 horas después, la tormenta llegó. Y yo ya estaba, pues, cuando yo me doy cuenta en la cumbre de todo eso, empiezo a bajar, y bajar corriendo. Vámonos. Pero ya no alcancé a llegar a la zona del rappel, me perdí un poco en la montaña, me reubiqué en ella. Hubo un momento, y esto sí lo quiero decir, en el que el cuerpo y el cerebro son entes distintas, ¿sí? Y entonces yo me recuerdo, y digo así, me recuerdo tirado en la nieve, y me doy cuenta de que me estoy muriendo. Y entonces allí se entabla una conversación entre lo que es el cerebro y lo que es el cuerpo. El cerebro está consciente de que te estás muriendo, y el cuerpo ya parece que no tiene para dar más. Entonces allí mi cerebro le dice al cuerpo, muévete porque te estás muriendo. Y empiezan a funcionar las anclas, la familia, los amigos, todo eso. Y entonces el cuerpo se levanta y empiezas a seguir trabajando para sobrevivir. Finalmente encuentro la ruta de descenso, llego a la zona de rapeles, alcanzo a hacerlo, hago los rapeles, no me quito nada de guantes, porque yo tengo un hermano que aquí en el Ista se le congelaron las manos. Entonces, esa experiencia te había marcado. Sí, bajo esa experiencia que fue mala, dije, no, yo estoy muy lejos como para que alguien me pueda atender. No quiero que me pase lo que le pasó a mi hermano. Finalmente él está completo, ¿no? Pero podía haber sido muy grave. Un rappel que todos sabemos que lo haces en 5 minutos, 40, 45 metros, me tardé como media hora en hacerlo. Pero siempre, nunca me quité el equipo de protección. Llego a la zona donde habíamos dejado nuestro campamento, pues aplastado por la nieve, ¿no? Pero allí abajo yo sabía que tenía comida, que tenía una estufa, que tenía un sleeping. Y en mi desesperación empiezo a escarbar, si se le puede llamar así, a quitar la nieve. Y en eso, cuando estoy abriendo, con el piolet, rasgué mi
mi piolet. Y la tienda pues ya ni me importaba, lo que me importaba era una estufa y los alimentos que habíamos dejado allí. Enciendo la estufa, empiezo a derretir agua, a derretir hielo. El agua ya no se puede evaporar allá. El caso es que ya empiezo a hidratarme, empiezo a ingerir un poco de alimento deshidratado y cuando ya tengo energía sigo bajando y sigo bajando hasta que sé que ya voy a hacerla. Y cuando llego a lo que fue nuestro campamento base, me doy cuenta de que no la he hecho, porque en mi llegada al monte McKinley, yo nunca me di cuenta de a dónde nos estábamos dirigiendo. Y cuando cruzas por todo ese parque de Denali y todo eso, vas extasiado viendo todo lo que existe allá abajo, porque el viaje lo hicimos en helicóptero porque Dave tenía un amigo que nos pudo llevar en helicóptero. Y yo me vuelvo a angustiar porque no sé salir. Y estoy en todas esas cavilaciones y pensando, estoy haciendo mi comida, estoy nuevamente hidratándome y tomando energía, pues, y pensando para dónde me voy a dirigir. Cuando de pronto se oye así como el ruido de un motor y pienso, aparte de todo esto me estoy volviendo loco, ¿no? Yo no sabía que al monte McKinley llegan expediciones a cada rato. ¿Sí? Afortunadamente. Y no era una cordada más que se dirigiera en ese momento. Era Dave, mi amigo, que iba por mí. Entonces ya me suben al helicóptero, yo con algunas congelaciones muy leves, pero finalmente me suben al helicóptero. Ellos desarman el campamento y me llevan de regreso a Talquina. Me atienden unos médicos ahí en Talquina y un mes después estoy trabajando como tenía que ser en Alaska. Y esa es así mi vida en Alaska. Pues qué padre experiencia, fuerte, ¿no? Y yo tengo siempre, o sea, yo a los estadounidenses y allá a los de gente del norte les agradezco mucho la forma en que son, porque son buenas gentes. Son buenas personas. También hay que decirlo, ¿no? O sea, sí, porque yo no estaría aquí si ellos no hubieran sido lo que fueron conmigo. Ok, qué padre, Ricardo. Pues bueno, el tiempo se nos va. Pero yo creo que hacemos una segunda parte, ¿no? Aprovechemos que estamos aquí en La Coco y pues bueno, vamos a dejarlo primer video por aquí y pues bueno, estén pendientes para ver la segunda parte. ¿Sale? Una última pregunta, Ricardo. Sí. ¿Qué planes tienes a corto plazo? Mira, qué bueno, Diego. Tengo más de 35 años conociendo lo que es el deporte. No puedo decir que como escalador porque ha habido muchos inters. Y todo eso es una historia, ¿no? Pero hoy que regreso, desde hace un año que estoy escalando y me encuentro con gente como Iván, que todos lo conocen como La Poncha, para mí es Iván, amigo de Javier Canché, hermano de Javier Canché. Y con Javier Canché tuve la oportunidad de empezar a escalar, pero no se dio por distintas circunstancias, como lo que, pues, en principio, pues, que ya no está nuestro amigo con nosotros. Y ahora por aquí, hoy día aquí anda anda Iván, y yo quiero escalar con ellos porque ese es uno de mis propósitos, poder seguir aprendiendo de ustedes los jóvenes, porque tienen mucho que yo no conozco, ¿sí? Mi técnica individual de avance no es buena, la de ustedes sí, y si hoy ustedes están aquí, pues entonces hay que aprender de ustedes. Y ese es uno de mis propósitos, aprender de ustedes. Y para nosotros siempre aprendemos también mucho de la experiencia que ustedes nos comparten, ¿no? Se trata de ir juntos, ¿no? Haciendo de esto pues sí, más seguro y más divertido. Todo el tiempo seguir juntos. Ok, bueno, hasta la próxima. Gracias por estar aquí en mi casa en lo que es el deporte, La Coconetla. Darle ahí, el próximo 30 minutos. De llevarles unos modelitos de tu mochila.